Y mi mamá, ella estuvo en la calle mis primeros meses de embarazo. Ella me cuenta cómo dormía en las bancas del parque. Como que al tiempo mi papá solo iba a golpearla, maltratarla y ya. Entonces mi mamá durante mi embarazo consumió licor, drogas. Papá también era un hombre que consumía droga y que se movía en ese mundo. Ella se iba a trabajar, ella dice que ella me dejaba en la cunita, cambiadita, llenita, pero yo podía pasar 8 o más horas a toda una jornada laboral de mi mamá en una cuna. Mi papá casi todo el tiempo que estuve así pequeña estuvo en la cárcel y mi papá sale de la cárcel, pero a los 2 meses lo mata. Tenía yo 4 años, yo fui abusada sexualmente también y yo a los 12 años empiezo con el consumo de cigarrillo, de perico, marihuana, o sea, lo que me ofertaban. Un día en una pelea con mi padrastro, él me apuñala. Hola familia hermosa, ¿cómo están? Qué alegría otra vez con un nuevo testimonio. Tenemos una invitada muy especial que tiene un testimonio muy hermoso para darle gloria a Dios. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Otra vez felices de poder darle gloria a Dios con esos testimonios tan bonitos. Recuerden, familia bella, que eso es un apostolado, que ustedes hacen parte de él, que esta es su casa. Así que no olviden compartir estos regalos que llegan a sus corazones. No olviden suscribirse, que eso ayuda mucho, dejar un comentario bien hermoso a Lorena. Y si tú quieres compartir tu testimonio, es muy sencillo. Solamente nos escribes a regalametohistoria@gmail.com. Pensé que me iba a comer el lapicero. Aquí queda. Para que ustedes puedan, muchas personas han llegado acá y ustedes han escuchado sus testimonios porque sintieron ese llamado, nos escriben a nuestro correo electrónico y miren, aquí dan el testimonio. Y Esta ustedes es no su saben casa. todo lo que pasa después de esto. Son muchos regalos los que reciben. Así es, esta es la casa de ustedes. Bueno, Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Alex, hola Ana, muchísimas gracias. Bienvenida por acá, qué rico que vas a compartir tu testimonio. Lorena, mira, toda la familia Regálame tu historia es muy hermosa, así que siéntete tranquila, en confianza. Yo sé que no has dado mucho tu testimonio y nos encanta porque cuando nos escriben es porque tienen esa necesidad de verdad de darle ese sí al Señor que puso en el corazón. Así que Lorena, Lindo. este es el espacio indicado para que des gloria a Dios con tu historia, así que comienza por donde quieras. Bueno, primero que todo, gracias. De verdad que para mí es un honor poder estar aquí y cuento mi testimonio en obediencia porque no es tan fácil, o sea, no es tan fácil revelar toda una historia de vida, pero realmente creo que vale la pena. Primero, cuando el Señor nos hace el llamado a hacerlo, porque ya me ha hecho ese llamado. Y segundo, para que todas esas personas que en algún momento de la vida han sentido que no vale la pena vivir, vean cómo Dios sí puede hacer nuevas todas las cosas. Ay, me encanta esa introducción. Cuéntanos, Lorena, entonces un poquito sobre ti y ya luego empiezas con tu testimonio. Claro que sí, pues mira, digamos que todo empieza desde que un papá y una mamá se unen sin conocer de Dios. Ellos no conocían de Dios, entonces yo no era una prioridad en sus vidas, yo no era algo que ellos anhelaban, ¿cierto? Pero digamos que en medio de una relación de diferentes situaciones, más de movidas de la pasión que desde el amor, pues empieza a formarse este bebé en el vientre. Obviamente allí tanto papá como mamá empiezan a enfrentar muchas situaciones, ellos no eran pues una pareja de matrimonio, ni estaban casados, ni nada de eso. Entonces mi mamá se ve enfrentada a un hombre que lo primero que dice es, ese bebé no es mío. Y mi mamá le toca, digamos, sola empezar a enfrentar un montón de cosas. Ella estuvo en la calle mis primeros meses de embarazo, durmiendo, comiendo en la calle. Ella me cuenta cómo dormía en las bancas del parque, de uno de los parques de una de las ciudades de Medellín. Qué Y, duro. eh, y a ella le toca empezar como todo ese proceso, digámoslo, sola y enfrentar esas situaciones. Y ya
Después, como que al tiempo, mi papá se compadece de ella y le consigue lo que es como una habitación en un inquilinato. Pero él solo iba de vez en cuando a golpearla, maltratarla y ya. Durante el embarazo de mi mamá, o sea, cuando yo me estaba formando, digamos que mi mamá no tuvo los cuidados que debe tener una mujer embarazada. Entonces mi mamá durante mi embarazo consumió licor, drogas, fumó cigarrillo, tomaba tinto, o sea, todo lo que no le hace bien a ese bebé que se está formando, ¿cierto? Y aparte de eso, pues los golpes y todo lo que le propiciaba pues mi padre. Entonces se imaginarán pues que no fue para nada un embarazo muy fácil. Y no sé si estará bien contarlo acá, pero quiero hacer un paréntesis porque ya grande, cuando un día en oración, el Señor me permitió en oración ver cómo en el vientre de mi mamá era como si Él me hubiera puesto una burbujita y esa burbujita me protegía de todo eso que hacía daño al bebé, o sea, del licor, de la droga, del maltrato. Para mí fue muy impresionante porque yo he tenido amigas que haciendo aseo pierden el bebé. Así es. Y mi papá le daba a mi mamá unas golpizas bastante fuertes. Entonces, en una de esas golpizas, más o menos mi mamá tenía 7 meses de embarazo, ella, en como de la rabia y la impotencia, coge un veneno y se lo toma. Se toma un Oh, veneno. Dios. Entonces a ella la llevan al hospital y le dicen, no, ese bebé hay que sacarlo, ya no tiene manos, no tiene pies, se deshizo con eso que usted hizo. Y mi mamá dice que ella pensó, pues si este bebé no se ha muerto con todo lo que ha pasado, ya déjenmelo ahí. Y en ese tiempo, estamos hablando de 42 años atrás, pues no habían como los cuidados que hay hoy en día en un hospital y mi mamá se voló, se voló del hospital y que porque ella dijo, "Ay, no, yo no me lo voy a dejar sacar". Y bueno, y continúa el embarazo y pasa algo muy impactante justo pues por los días que ella ya me esperaba. Ella me esperaba a mí, digamos, para un 19, yo nací un 15 de octubre, y fue que ella sintió muchas ganas de ir, caminar, hacer oficio. Yo creo que como que eso nos pasa a todas cuando ya vamos a tener el bebé. Y mi mamá sale, va y camina y cuando regresa encuentra a mi papá que hacía por ahí un mes no iba. Y él estaba muy molesto. Mi papá también era un hombre que consumía droga y que se movía en ese mundo. Entonces le da una porreada bastante fuerte. Ya mi mamá en los últimos días pues ya estaba a punto de tenerme y pasó algo muy impactante y es que él después de aporrearla, la amarra del suelo, como de una pata de algo, la amarra, y dice mi mamá que él solo se sentó a mirarla y que él la miraba, solo la miraba, y que ella le decía, por favor, déjame ir al baño, por favor, suéltame, y él solo la miraba. Y estando mi mamá allí sentada en el suelo, rompe fuente, y ya ahí sí él se asusta y me llevan al hospital. Ya cuando, pues el parto me cuenta mi mamá que no fue nada fácil, yo no quería nacer, no ayudé para nada en el parto. Entonces, obviamente eso a mi madre le trajo muchas consecuencias, ¿cierto? A nivel de su cuerpo. Y miren, les quiero contar que toda esta historia que les voy a decir tiene sentido porque todo esto lo sé con detalle gracias a mi mamá. Porque mi mamá después de muchos años se convirtió al Señor y ella sabía que yo necesitaba sanar y ella se sentó y entre lágrimas y pidiéndome perdón me contó todo esto. O sea, ella nunca se justificó, me dijo lo malo de mi papá y también lo malo de ella. Y yo sabía lo difícil que era porque lloraba contándome todo esto, pero fue muy liberador para mí porque hizo parte de todo ese proceso de sanación. Lorena, ¿y cuando te lo contó, qué edad tenías? Ya estaba grande, Ya ya era estaba una mujer grandecita. adulta, sí, ya era una mujer adulta y se lo pedí, yo ayúdame, necesito sanar. Y era Ay, porque ya estaba adulta y todavía seguía enfrentando muchísimas cosas. Además, mi mamá ya había conocido de Dios. Eso no. antes era algo imposible, porque ahorita se van a dar cuenta a lo largo de la historia que mi mamá y yo éramos como enemigas.
Entonces eso antes de que el Señor tocara su corazón era imposible. Entonces yo nazco con una enfermedad cardíaca y el parte médico dice porque cuando, pues años después, siendo ya más grande, leía la historial que decía, pues enfermedad cardíaca, decía el nombre de la enfermedad por alcohol y sustancias en el embarazo. Entonces, eso fue muy doloroso para mí, sé que para mi mamá también el día que lo leyó, pero yo nazco con esa enfermedad cardíaca y le decían a mi mamá, hay que operarla porque si no la operamos se muere, pero igual se puede morir en la cirugía porque es muy delicada. Y yo pienso que fue Dios porque mi mamá no dejó que me operara. Ella no dejó, o sea, no dejó que me operaran a esa edad, pues siendo una bebé. Y ya ella sigue solita a enfrentar la vida. Entonces ella dice que mi papá, digamos, sí quería, pero de alguna manera ella tenía mucha rabia y mucho dolor en su corazón. Y digamos que ella como que trató de alguna manera como, digámoslo así, no sé si sea la palabra correcta, como de vengarse un poquito conmigo. Entonces no le permitía como mucho que me viera y ese tipo de cosas. Entonces quedamos ella y yo solitas, siendo yo una bebé. Mi mamá tenía que ir a trabajar, porque si no trabajaba, pues no comíamos. Entonces ella me cuenta que ella a mí vivíamos en un inquilinato, otro inquilinato, y ella se iba a trabajar, ella dice que ella me dejaba en la cunita, cambiadita, llenita, pero yo podía pasar 8 o más horas a toda una jornada laboral de mi mamá en una cuna. Mi mamá dice que yo era una bebé muy silenciosa, que yo no lloraba ni nada. Y eso también en oración el Señor me dejó sentir la soledad de una bebé por horas en una cama. Y, y ella le decía a la vecina que le pusiera cuidado y era una señora muy mayor, entonces el ponerme cuidado a la señora era ir y mirarme y ya. Entonces a raíz de tantas horas con un pañal sucio, a mí me da una enfermedad, me da una infección en los riñones que casi me mata. Me tienen que hospitalizar y mi mamá me cuenta que todo el cabello se me cayó, la piel se me arrugó, y como no me cogían las venitas, todo me lo cogían por la cabeza y eran puros como trulundrones. Que eso también fue algo muy doloroso porque yo crecí escuchando cosas como estas. Cuando se reunían las familias a tomar el algo, contaban, Lorena era tan fea, parecía una rata. Un día casi se la lleva el carro de la basura. Y eso era muy doloroso porque yo era una niña y iba escuchando todo eso. Y un día mi mamá me dice, no, tú no eras fea, tú eras muy linda y me mostró las fotos de bebé. Solo que cuando te dio esa enfermedad, pues sí, o sea, te descompusiste totalmente. Ella dice que a mí se me arrugó toda la piel, que parecía una viejita, sin cabello, sin nada. Pero entonces yo pasé meses en el hospital y mi mamá estaba, digamos que entre comillas, hasta contenta porque tenía quien me cuidara. Claro. Ella sabía que si estaba conmigo ya no me podía cuidar. Entonces, mi mamá, bueno, ella dice que en el hospital me cogieron mucho cariño, que todo el mundo tenía que ver conmigo, que allá fui donde aprendí a caminar. Y ya cuando llegan y le dicen, bueno, hay que darla de alta, mi mamá fue pagando de a poquitos, primero porque no tenía dinero y segundo porque ella necesitaba como aplazar el que me sacaran del hospital, porque ella no tenía cómo cuidarme. Entonces, cuando ya salgo del hospital, ella me deja a cargo de su mamá. Mi mamita, una mujer muy violenta, muy fuerte, que inclusive cuando mi mamá estaba en embarazo le dijo que ojalá se muriera ese bastardo. Entonces me dejan allá en una familia muy pesada, una familia de mucho licor, donde el licor abundaba, la violencia era impresionante, las discusiones eran de ese tipo de familias que el fin de semana tomaban licor y después terminaban entre ellos mismos golpeándose con lo que encontraran, o sea, no era cualquier golpecito, cualquier discusión, o sea, realmente era muy violento y tengo muchos recuerdos, no solo míos, sino de todos mis primitos, cómo nos metíamos debajo de la cama, muertos de susto mientras pasaba como todo ese problema entre todos los que estaban tomados, ¿cierto? Entonces yo
En la casa de mi mamita era una casa como de todo mundo, donde estaban Perdón, los Lorena, hijos. Dime. discúlpame. Para aclarar un poco, cuando tú dices la casa de tu mamita es de tu abuela, Sí, es porque que como yo a eso la lo mamá ven de mi mamá, mamita, de exactamente. la mamá de mi papá, abuela, así aprendí. Ajá. Ah, Como bueno. aquí lo ven tantas personas de otros países, pensarán que la Ah, mamita es la claro, mamá, pero se refiere a la casa de la abuela, ¿cierto? a De la la abuela abuela, sí. materna. Sí, materna. Ok. Entonces, esa casa era como la casa de todo mundo, donde estaban todas mis tías, mis tíos, los hijos de ellos. Era algo así como que tenían los hijos y los llevan para que mi abuela los cuidara. Entonces también era muy complicado porque éramos muchos niños a cargo de una señora ya mayor, aunque mi abuela no era muy mayor, pues de hecho murió muy joven, me parece a mí de 59 años muere ella. Y, pero ella no tenía como la virtud de la paciencia, entonces era bastante fuerte con todos nosotros y había algo, y eso lo hablamos en familia, yo no era de sus preferidas, entonces era bastante fuerte conmigo, muy violenta. Y era un ambiente muy pesado en el que yo empecé a crecer, tanto así que éramos como los niños a los que los vecinos les prohibían juntarse con nosotros, porque éramos los gamines del barrio, o sea, así nos titulaban, porque éramos niños realmente muy descuidados. Entonces, yo tengo una historia muy bonita porque no sé por qué me encantaba la iglesia desde que era tan niña. Entonces, yo no me perdía misa. Y recuerdo que iba a la misa muy, muy mal vestida, o sea, inclusive tengo un recuerdo de ir con una ropita donde estaba toda orinadita, toda de todo, porque realmente no había ese cuidado, no había ese cuidado que un niño requiere, ¿cierto? Entonces así empiezo a crecer. Mi papá casi todo el tiempo que estuve así pequeña estuvo en la cárcel. Entonces yo recuerdo, tengo algunos recuerdos donde yo iba y lo visitaba a la cárcel, pero lo quería porque tengo recuerdos muy lindos de él. Y mi papá sale de la cárcel y eso fue algo muy impactante, pues de mucha alegría para mí, pero a los 2 meses lo mata. Tenía yo 4 años y es muy fuerte porque nomás ahí se ve cómo queda uno demarcado que cuando yo cuento cosas que viví con mi papá me decían, pero es que estabas muy chiquita, tenías por ahí 3 años y yo sí. Y a él lo matan cuando yo tengo 4 años, para mí es fuertísimo porque digamos que mi papá en ese momento yo creía que era como la esperanza de una vida diferente, porque la familia por parte de mi papá era muy diferente, era una familia estudiada, mis tíos muy bien puestecitos, digamos que mi papá fue como la ovejita negra de la familia, era el niño, y yo cargué con eso muchos años, hasta muy adulta yo cargué con eso que tenía mi papá, con esa impronta. Entonces, yo era también como una oveja negra, por decirlo así, en la familia de mi papá. A mí no me aceptaban, pero había una tía que era la hermana mayor de mi papá. Y mi papá, seguramente en el mundo que se movía, ya sabía que algo le iba a pasar. Entonces él le pedía a mi tía que me cuidara, le decía que me adoptara, que no dejara que yo me criara en ese ambiente y mi tía lo intentó, pero me contaba ella que mi papá me traía, que para que yo me encariñara con ellos y todo, pero era como difícil. Pero entonces muere mi papá y a los 7 años más o menos me vengo a vivir por primera vez con la tía. Y la tía me muestra un mundo completamente diferente. Había una habitación, había ropa bonita, hecha por ella, habían juguetes, había cariño, había respeto, pero yo no estaba enseñada a eso, o sea, por más lindo que fuera, yo decía que era como un castillito, pero por más lindo que fuera, yo estaba enseñada a la calle, a estar llena de niños, todos mis primos, a jugar, y aquí estaba yo sola con dos personas de más o menos 52 años para esa época, no, por ahí unos 57 años para esa época, y yo tenía como 7 años. Entonces, todo era muy bonito, pero yo no me sentía feliz. Entonces, mi mamá un día viene por mí, vuelve y me lleva, y yo me voy muy feliz,
generando una herida muy profunda a la tía, porque la tía no entendió, mi tía me vino a perdonar hace muy poco, porque ella no entendía cómo yo había dejado todo. Entonces la palabra de ella toda la vida fue, eres una malagradecida. Entonces yo crecí siempre pensando que era una malagradecida. Y bueno, y ya ella pues me cuidó, pero ¿qué pasaba? Yo me iba para donde mi mamá y era muy raro. Ahora lo entiendo, pero en ese tiempo no. Mi mamá era por ahí una semana linda conmigo. Era como todo lo que yo soñaba. De hecho, a mí me encantaba que mi mamá tomara licor, porque al otro día, o sea, en lo que llamamos acá en Colombia el guayao, era la mujer más cariñosa que yo anhelaba todos los días. Entonces, ella era por ahí una semanita así linda conmigo y ya, volvía y se transformaba. Ella era diferente, yo tuve un padrastro muchísimos años y digamos que como él me cogió tan chiquita, entonces él tuvo la autoridad para pegarme de que yo era una niña muy pequeña. Entonces a mí me pegaba fuertísimo, a mi mamá también, yo veía cómo la volvía como un monstruo y seguía creciendo en ese ambiente familiar de tanto maltrato, de tanta violencia, de tanto descuido. Y entonces así me la pasaba un tiempo donde mi mamá, un tiempo donde mi tía, luego donde otra tía. Yo no sé si lo que voy a decir lo entiendan en otros países, pero acá, no sé si ustedes lo han escuchado, rueda más que el pan de queso maluco. ¿Han escuchado eso? Sí. Sí, Así claro. era yo. Yo era de casa en casa, de colegio en colegio, a mí me vivían desescolarizando, yo no podía nunca decir tengo amigos, toda mi vida era duelos constantes, porque si yo llegaba a un lugar y no sé, me aferraba a alguien, un día salía diciéndole chao amiguita y al otro día ya nunca volví a verla, porque simplemente yo llegaba y me decía, te vas a ir a vivir con tal persona. Entonces eran cambios todo el tiempo de lugares, de personas, aparte de que en cada familia tienen reglas diferentes. Entonces, lo que en una casa era, por ejemplo, si en una casa decían, aquí no se come sino en el comedor, y llegaba otro y decía, no, aquí sí se puede comer en las habitaciones. Entonces, digamos que yo fui creciendo sin normas claras, sin nada de esas cosas. Obviamente una niña con mucho mundo, muchísimo mundo. Yo a los 10 años no, ya tenía un mundo en todos los aspectos. Yo fui abusada sexualmente también, estando tan niña. Entonces, ahí también tenía un mundo bastante amplio porque a eso me expusieron. Yo recuerdo que la habitación donde yo dormía tenía una canasta, lo que llamaban los revisteros, y ese revistero era lleno de pornografía al pie de mi cama, siendo una niña, o sea, me dejaban eso ahí. Entonces yo empecé a tener un mundo muy amplio y muy abierto desde que estaba muy chiquita. O sea, a veces me duele y una vez le pregunté al Señor, pero ¿por qué? Porque he aprendido lo valioso y lo hermoso que es la inocencia y yo no la tuve. O sea, yo siendo una niña muy pequeña, ya tenía mucho mundo, pero no fue lo que yo elegí, ¿cierto? Entonces, digamos que yo voy creciendo por hasta los 10 años en medio de todo eso, del maltrato, de no estar sin papá, ver que mi mamá era tan alejada de mí, y bueno, y tantas cosas que uno fue escuchando, pero llega la adolescencia. Entonces, la adolescencia ya es como donde vos te sentás y decís, ay, a mí nadie me quiere. Entonces, algo así me pasó. Entonces yo decía, "Ay, es que a mí nadie me quiere. ¿Yo qué hago en este mundo? O sea, mi tía de pronto me hablaba por allá de Dios y cuando yo iba a la casa de ella, me decía, mija, diga después de mi Padre nuestro que estás en el cielo. Y así, y mi familia era esas familias que se decían católicas, que hacían sacramentos, pero no tenían ni idea qué estaban haciendo. Entonces, llego a la adolescencia, a la edad de 12 años, empiezan a llegar las propuestas. eh, yo estaba demasiado vacía, o sea, es que yo de verdad no sentía que nadie me amara. Entonces llegan las propuestas y yo a los 12 años empiezo con el consumo de cigarrillo, de perico, marihuana, o sea, lo que me ofertaban era, era una forma, porque lo cuento también, gracias a Dios, a pesar de que lo traía en la sangre,
porque mi papá y mi mamá consumieron droga y todo. No, me pasó algo muy curioso, mire, y se los quiero contar. Estábamos en un parquecito de esos infantiles, pues donde, los parquecitos que hay en los barrios. El primer día que a mí me pusieron la droga en una cédula me la pasaron así, el perico. Y yo la tomo y yo miro al cielo y le digo, papito, no dejes que me quede en esto. Pero yo no me refería al papá Dios, no, yo me refería a mi papá, porque era una ausencia y yo consumo y la verdad puedo decirlo, nunca me gustó, pero lo consumí por bastante tiempo solo porque por ser aceptada, porque esas eran las personas que me querían supuestamente, que me brindaban cariño. Entonces yo empecé a andar con gente bastante fuerte. Imagínate que la amiga mía de 16 años, yo tenía 12, ella ya robaba, había matado, había hecho cantidad de cosas y ella me quería meter a mí en todo eso. Y el día que nosotros, pues que yo consumí droga por primera vez, lo hice con una chica. O sea, las dos éramos unas niñas y a las dos nos dieron a probar el mismo día. Y años después, estoy hablando de ahora 7 años atrás, ni siquiera mucho, yo me la encuentro y fue tan dolorosa ver para mí que esa mujer está en la droga. Y yo le decía al Señor, ¿y por qué yo no? O sea, ¿qué viste en mí que yo pude salir de ahí? Fue muy doloroso verla porque fue la niña con la que yo probé. O sea, las dos éramos unas niñas que tan vacías, tan falta de amor. Ella era igual que yo, ella también había vivido lo mismo. Y siendo una mujer adulta, tenía muchísimos hijos y todos de diferente papá y sumergida en la droga. Y verla ahí fue como, Dios, pues muy impactante. Y me he encontrado mucha gente con la que yo consumí en esa época igual. O sea, en estos días yo iba con mi esposo y él me vio porque yo paré y yo me quedé mirando a un muchacho y me decía él, ¿qué te pasa? Y yo no reaccionaba y era ver un chico con el que yo consumía, parecía país de 60 años, mueco, o sea, se le notaba en su figura la droga y yo decía, y siempre la misma pregunta, señor, ¿y yo por qué no? O sea, ¿qué viste en mí? Entonces, digamos que yo empiezo como esa vida así, buscando ese amor a través del consumo y era muy impactante porque la familia por parte de mi mamá estaba enseñada a eso. Entonces uno llegaba y le decían, véala, ahí llegó toda trabada y yo no sé qué. Y ya, y le pegaban a uno y lo aporreaban y ya. De ahí no pasaba, nunca había una pedagogía, nunca nos enseñaron, nunca se sentaron a hablar con nosotros, nunca nada de esas cosas. Y así fuimos creciendo nosotros, pero la ventaja que yo tuve versus, por ejemplo, muchos de los primos que crecieron conmigo es que yo conocí la otra parte, o sea, yo conocí la familia de mi papá que me brindaba algo diferente, mi tía. Entonces, digamos que yo sabía que había un mundo diferente. Mis primos no, y ya no están aquí para contarlo, porque de 20, 21, 22 años los mataban, porque ellos siguieron ese camino. Yo no. A mí, yo simplemente no sé qué pasaba en mí. De hecho, me estaban entrenando para ser delincuente, la chica que yo les contaba. Y recuerdo un día que iba pasando una señora y me decía, listo, Lore, aquí es donde te vas a lanzar. Y ya había recibido todo el entrenamiento y todo eso, pero yo no sentía esa maldad. Y entonces me dice, listo, a la cuenta de tres, uno, dos y tres. Y yo me quedé paralizada, no fui capaz. Obviamente me insultó, me dijo que yo le había hecho perder, bueno, eso me dijo de todo. Y es muy impactante porque yo había estado todo el día con esa mujer y, y yo que me despido de ella y llevaba por ahí 2 cuadras de haber caminado y a ella la cogen a bala. Entonces, yo no sé, o sea, como desde siempre Dios cuidando como mi vida, ¿cierto? Pero yo no sabía, entonces yo seguí ahí y bueno, y ya seguí creciendo, la adolescencia fue muy compleja y digamos que no tuve una bonita experiencia con mi padrastro
él cuando yo ya empecé a crecer me empezó a ver como de otra manera y un día en medio del licor se quiso sobrepasar conmigo y fue muy doloroso porque mi mamá todo el tiempo me lo preguntaba, ¿te ha dicho algo? ¿Te dice algo? ¿No te vistas así? ¿No te no sé qué? Y el día que se lo dije, ella me creyó, pero él la supo convencer. Entonces terminé siendo yo la mala. Y a raíz de eso hubo muchas calumnias. Decían que era que yo lo quería separar de ella y que era que estaba enamorada de él. Bueno, cantidad de cosas impresionantes. Y fui una adolescente muy calumniada. De mí dijeron cantidad de cosas que no fueron verdad. Que había estado embarazada, que había abortado, que le quería quitar los esposos a mis tías. Y nada de eso era cierto. Yo solo sé que yo no sé ni cómo vivía. Hoy por hoy yo tengo dos adolescentes, uno de 15 y uno de 13. Y he tratado de ser una mamá muy diferente, de validar muchísimo sus emociones y más desde mi profesión como psicóloga, pues he estado ahí con ellos. Pero a veces me pregunto, Dios mío, ¿yo cómo hice? O sea, ¿cómo hice? O sea, no entiendo ni cómo me pegué de qué. El caso fue que llega un día, yo no tenía ideaciones suicidas ni nada de eso, pero llegó un día de tal desespero que de verdad, cuando a mí me dicen que alguien se quita la vida, yo recuerdo lo que yo viví y es como si uno estuviera en una caja metido. No hay salida por acá, ni a los lados, ni para abajo, o sea, no hay nada. No había esperanza. Yo decía, si Dios existe es muy malo. O sea, eso era lo que yo pensaba. Y yo simplemente en un arrebato me tomo un veneno. Me tomo un veneno y era tan impresionante mi soledad lesbiana que hasta ni para eso tuve quien estuviera. O sea, yo solita tuve que buscar ayuda, yo solita tuve que hacer porque me lo tomé y me arrepentí, no era mi deseo. Yo lloré, ahí empecé a llorar y dije, Dios, no me quiero morir, perdóname, porque fue impresionante cómo inmediatamente me tomé el veneno, todos mis brazos, mis piernas, todo empezó a entumecerse, eso fue de inmediato. Y entonces cuando yo veo esa reacción de mi cuerpo, yo ahí mismo dije, Señor, no me quiero morir, perdóname, no me quiero morir. Pero yo misma busqué ayuda. Nadie se enteró, mi mamá no se enteró, nadie se enteró de los que vivía conmigo que yo había hecho eso, porque yo no tenía a quién acudir. Siguen pasando muchas cosas. Un día en una pelea con mi padrastro, él me apuñala. No fue, digamos, como una puñalada planeada, digámoslo así, sino en medio de un conflicto. Y bueno, mi mamá lo deja y nos vamos a ir un tiempito solas. Miren, yo dormía en el suelo porque no teníamos, pero yo me sentía tan feliz. Por primera vez sentía que estaba con mi mamá, porque ella trabajaba, venía y los sábados que le pagaban me ponía todo el salario. Mi mamá tenía problemas de licor, pero ella ponía todo el salario y me decía esto para esto, porque hacía una mujer súper responsable para pagar, para todo. Y esto me capé y me a parrandear. Y ella se arreglaba y se iba a parrandear. Pero yo la sentía como, ay, está aquí conmigo, me está prestando atención. Porque yo todo el tiempo anhelaba eso. Yo anhelaba una mamá presente y yo recuerdo que ella se maquillaba mucho, muy bonito y yo me quedaba mirándola cómo se maquillaba y era algo así como si me extasiara hasta solo mirándola, porque era esa necesidad de ella, de Ya no. ella. En los momentos que no estaba con ella, que vivía con la tía, mi tía fue una mamá para mí. Ella murió apenas hace un año y medio, de 92 años murió. Y mi tía fue como una mamá para mí, pero mi tía fue muy dura también porque así la educaron. Entonces, cuando yo empieza esa vida afectiva, que uno empieza a enamorarse, que le empiezan a gustar los muchachos y todo eso, eh, y mi tía me veía llorando porque obviamente yo no tuve como unas relaciones muy sanas porque yo estaba buscando quién llenara mis vacíos. Entonces ella me veía llorando y me decía,
no, si a Bobita, mi hija, después se va a arrepentir de haber llorado por los zurrones. Esas eran las palabras de ella. Entonces yo lloraba y recuerdo que en ese momento lo que yo más anhelaba era un abrazo de mi mamá. Y siempre me sentía como con rabia porque creía que si a mí no me hubieran quitado a mi papá, pues al menos lo pensaba yo hubiera vivido diferente. Entonces era, por un lado, la rabia porque mi papá, Dios me había quitado a mi papá. Y por el otro lado, la rabia o la tristeza por no tener una mamá. Entonces, ¿quién pagaba los platos rotos siempre? Dios. Dios. Listo. Entonces, no, yo empiezo esta vida afectiva donde ya me enamoro, pero obviamente como yo buscaba a quien me llenara ese vacío afectivo, entonces no fueron relaciones muy sanas, entonces fueron relaciones muy dominantes, donde yo me di cuenta lo agresiva que era. O sea, en mí había mucha agresividad, pero digamos que no había tenido como la oportunidad de saber que la tenía. Y cuando llegan estas relaciones donde había tanto dominio, yo recuerdo que yo llegaba a mi casa y yo me golpeaba y me decía, estúpida, eres una tonta, ¿por qué te dejas manipular? Porque, o sea, yo me sentía muy llena de rabia porque porque yo era así, o sea, porque me dejaba mangonear, como dicen por ahí, de los hombres. Y tuve una relación bastante larga que fue bastante dañina también, donde yo inclusive maltrataba al chico, porque es que yo tenía una rabia interna, pero yo no tenía ni idea de dónde venía, yo solo sentía rabia y un vacío y una tristeza. Digamos que para ese entonces yo ya había tomado la decisión de decir, no, la droga definitivamente no me gusta y la había dejado. Sí estuve en un centro de rehabilitación, pero no, fue más, yo les decía, venga, es que a mí no me gusta, pero ellos fue más como por prevención, aunque allá conocí gente peor y eso fue más complicado definitivamente. Entonces ya, digamos que yo termino esta relación que era tan larga y literal me hago una promesa. Yo me miro al espejo y digo, no me vuelvo a enamorar, conmigo no van a jugar, de ahora en adelante yo juego. Y, y me dediqué a lo que yo creía en ese momento, era tener el control. Entonces, para ese entonces yo tenía, pues estaba joven, ¿cierto? Tenía un cuerpo bastante llamativo y era muy desarrolladita y me fascinaba mostrar. Entonces era una forma de yo decirle a la gente, venga, míreme, ¿cierto? Por algún, o sea, yo quería llegar a un lugar y ser el centro de atracción, o sea, yo necesitaba que me estuvieran validando constantemente y era muy natural porque nunca lo habían hecho en mi vida. Entonces, claro, yo veía que las miradas se quedaban conmigo y todo, y eso de alguna manera me hacía como decir, mira, vales, mira que sí vales alguna cosa, aunque no fuera de la manera adecuada, ¿cierto? Y bueno, y resulta que yo sigo como en ese camino, empiezo a rumbear mucho, a tener muchos amigos, incluye mucho dinero de la ciudad, donde nosotros íbamos a discotecas y pasaban la bandeja con la droga. Pero ya para ese tiempo yo tenía el criterio de decir no, y mis amigos decían, no, no, Lore no se mete con eso. O sea, ya yo pienso que Dios me permitió probarla como joven para que ya esa edad tuviera como más criterio y no quedarme ahí. Y fui muy cuidadosa siempre con el consumo del licor, porque siempre decía, no, qué pena que a uno lo vean borracho, porque yo crecí viendo muchos borrachos y llevando borrachos. Y me gritaban en la calle, y vas con la borrachita. Entonces yo solo pensar que alguien me viera borracha, me moría la vergüenza. Entonces yo fui muy cuidadosa con el licor, aparte de que decía, no, qué miedo que le hagan a uno algo y uno pues pierda la conciencia, ¿cierto? Entonces fui muy cuidadosa en eso, iba, rumbeaba, la verdad, Alex y Ana ni lo disfrutaba tanto. Pero yo no sé, era como una necesidad de sentir que era aceptada por alguien o por un grupo, ¿cierto? Como encajar. Entonces mi vida empieza a ser muy materialista, donde los sábados era solo rumba, o sea, llegaba sábado y rumba. Yo ya vivía sola, desde muy joven empecé a trabajar, a vivir. Yo dije, yo no voy a dejar que nadie me humille más.
Entonces empecé a vivir mi vida como era capaz y ya pues sin que nadie me pusiera cuidado, pues yo rumbeaba parejo, hice cosas de las que hoy en día no me enorgullezco y de verdad es doloroso porque cuando uno ya se convierte al Señor, yo creo que una de las cosas que más le pide a Él es hasta no encontrarse con gente de esa época, porque duele. Y, y listo, yo simplemente empiezo esa vida, recuerdo un sábado, a mí me pasaron dos cosas o muchas, no, es que fueron muchas, pero para contarle algunas, un sábado no había plan, o sea, todo el mundo estaba ocupado, no había con quién salir, y a mí me coge un ataque de ira y destruyo todo el lugar donde vivía, porque no entendía cómo así que no iba a salir, o sea, cómo así que me tenía que quedar encerrada. Y ahí fue donde yo empecé a darme cuenta de la magnitud de mis heridas, o sea, porque destruí el lugar, o sea, yo siempre la cogía conmigo y con mis cosas. Y bueno, a lo último creo que me quedé dormida en medio de todo el destroce que hice, de la ira que me dio. Y resulta que una vez yo salía mucho con una chica y ella ese fin de semana, Lore, salgamos, no sé qué, y no sé qué pasó, yo le decía, no quiero. No, pero ¿por qué no? Y yo no quiero, no quiero. Y ese día simplemente no quise salir. Y a las 3 de la mañana más o menos suena el teléfono, yo contesto y era ella y me dice, Lore, sé que estoy cerca a tu casa, no tengo ni idea de dónde, no sé qué me pasó, no sé nada. Y yo voy, salgo, la recojo, se acuesta, el otro día llamo a los papás, les digo que estaba conmigo y la llevaron, le habían echado algo en el trago, la habían violado, habían hecho con ella no se dio ni cuenta. Y yo volvía y decía, ¿y por qué yo no? O sea, Dios cuidándome todo el tiempo. Estando yo, otra para contarles y lo mucho que Él me cuidaba, pues yo no sabía. Yo me volví un día de mi casa, estaba todavía pues viviendo con mi familia porque era un vacío muy profundo, entonces yo buscaba con la gente que me brindaba cariño, yo ya me sentía como aquí sí es, ¿cierto? Aunque no era. Y resulta que una vez nos fuimos para una finca y bueno, y con un hombre pues, y que venga les muestro mi finca, no sé qué. Y llegamos a la finca y entonces empieza a mostrarnos toda la finca y dice, bueno, esta es la habitación de tal persona y esta es la habitación de Lorena y yo. Y me encierran en esa habitación en un lugar completamente aislado. Yo nunca en mi vida había tenido una relación con nadie. Y ese hombre lo primero que hace es levantarse la camisa, sacar un revólver y ponerlo en la mesita de noche y me empieza a besar y yo a llorar. Y yo le decía, yo nunca he estado con un hombre. Y él me mira con mucha rabia y me dice, ¿qué? ¿Cómo que no? Y yo nunca he estado con un hombre. Y me coge y me saca furioso de esa habitación y entra la otra chica que estaba conmigo. Y ella sale furiosa conmigo que porque por culpa mía él la obligó a hacer cantidad de cosas. Y yo vuelvo y digo, ¿qué pasó? O sea, ese hombre me hubiera podido hacer todo lo que él hubiera querido. Estaba armado, estábamos lejos, yo hubiera podido gritar, detonar y no me hizo nada. Cómo Dios me iba protegiendo como en todas las embarradas que yo me metía, pero él ahí cuidándome y cuidándome. Entonces ya llegó un punto de mi vida que un día, digamos, como que ya estaba cansada de esa vida y salí con un chico que había acabado de conocer, como en un ambiente diferente. Y yo dije, ay, bueno, quizás esta es la oportunidad para salir de ese mundo, ¿cierto? Uno en su ilusión creyendo que esa es la salida. Y salgo con este chico por primera vez y en la primera cita de una vez empieza a decirme, ven, porque no vamos a un lugar donde estemos más solitos. Y ese dolor, como que sentía como que, uy, a mí no me quieren sino por un cuerpo, ¿cierto?
y le dije, ay, me llevas a mi casa, por favor. Yo nunca necesitaba que un hombre me llevara a mi casa porque yo mantenía mi plata y era muy independiente. Pero pues gracias a Dios tampoco di como con patanes así de ese tipo y sí me llevó a mi casa, pero fue muy chistoso porque inmediatamente me bajo del carro, cierra la puerta y me dice, no te vuelvo a llamar, creída. Entonces yo también le dije, bueno, no sé qué yo. Y llego yo a mi apartamento, cierro la puerta y ahí mismo en la puerta me inclino a llorar. Y le decía a Dios, a mí nadie me quiere, nadie me quiere, nadie me quiere. Y bueno, que ya en ese vacío había una señora que llevaba 2 años hablándome de Dios. Ella me empezó a hablar de Dios para los 20 años. Y yo siempre estaba ocupada, siempre tenía mucho trabajo. ¿Por qué? Porque uno sabe que está en la miseria y quisiera salir de esa miseria, pero Dios es extendiéndole a uno la mano y uno todo rogado. Y así estaba yo, rogada. Y yo, y yo nunca podía. Pero yo sé que esa señora oraba mucho por mí y mi tía también. Mi tía también. Yo digo que yo soy fruto de la cantidad de oración que mi tía hacía por mí. Yo a veces llegaba a las 2 de la mañana y me decía, escarada, mira, no puedo dormir, aquí estoy. Y yo le contestaba, ay tía, pues duérmase. Es que si me va a pasar algo malo, me pasa usted dormido o despierto. O sea, así era uno, de ese talante. Ujú. Pero mentiras que yo no disfrutaba solo pensar que ella estaba sentadita rezando. Entonces, yo me podía acá hasta las 6, pues me venía a las 2 pensando en ella. Entonces, eh, todas esas oraciones llegan simplemente un día que dan un fruto y, y yo busco a la señora. Un día bajo a la casa de ella y le digo, o mi vida cambia o yo me quiero morir. De verdad que si ese Dios que usted dice existe, es muy malo, porque yo de verdad, por más que mire mi vida, yo pienso que Él solamente me trajo a sufrir. Era lo que yo decía. Y yo me trajo a sufrir, o sea, no entiendo ese Dios, no lo entiendo. Y ella me dice muy linda, Lorena, va a haber un retiro, eso fue en el año 2005, va a haber un retiro, ve a ese retiro, es de jóvenes. Yo tenía para ese entonces 22 años. Entonces yo le dije, listo, se lo voy a pagar porque después me arrepiento. Yo era así toda soberbia, se lo pago de una vez antes de que me arrepienta. Resulta que voy al retiro, pues ella me dice, ore esta semana al Señor para que Él la ayude. Y yo le decía, es que yo no sé orar. Me decía, con tus palabras. Entonces yo recuerdo que yo en mi casa tenía un cuadrito de Jesús y yo iba y le decía así, y yo que conste que voy a ir a ese retiro. Si usted no me cambia la vida, y es que le hacía así todo, si usted no me cambia la vida es problema suyo, yo voy a ir. Y esa era mi oración, una oración llena de soberbia, de todo, pero era lo único que sabía dolor, hacer. de Y de dolor. eso se valió él, de eso se valió él. Entonces llega el día del retiro y pasa algo muy extraño. Para ese entonces ya no estaba viendo tan sola, estaba con la tía otra vez, que yo, como les digo, andaba para allá y para acá. Entonces, eh, ese día que me levanto para ir a ese retiro, yo me sentía rara, o sea, literal como volando, como así, o sea, yo no me sentía como normal. Y llego, voy a ese retiro y adivinen lo primero que me encuentro. Es que oración de sanación desde el vientre materno. Y yo no tenía ni idea que era eso, o sea, yo no sabía ni siquiera que eso existía. Y empiezan a orar y empiezan a salir lágrimas y yo ahí mismo me las limpiaba porque, ay no, qué pena que me vean llorando. Y cada vez ese llanto se fue convirtiendo en algo tan fuerte que terminó siendo gritos que de verdad venían como desde las entrañas. Y yo empecé a gritar, mamá, ¿por qué no me quieres? Mamá, ¿por qué no me quieres? Era lo único que yo decía, mamá, ¿por qué no me quieres? Y eso fue un momento bastante fuerte de oración y de liberación. Y cuando termina ese momento yo dije, uy, ¿aquí qué pasó? Porque yo era las que decía que a esa gente le pagaban para hacer esos shows.
Entonces yo decía, a mí no me pagaron para hacer esto. Y yo no entendía, yo decía, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? El caso fue que viví un retiro muy raro, de mucho llanto, de muchas cosas, pero ese retiro dejó algo en mí, como una semilla, y yo quería cambiar de vida, pero no era fácil. Entonces yo salí y yo no tenía sino amigos que rumbeaban cada 8 días, que eran con las garrafas de guaro, que yo no sé qué, y ese era mi entorno. Entonces yo me sentía rara, pero eso era lo que tenía, pero yo ya no me sentía que hacía parte de eso. Y recuerdo que un día me voy para la Eucaristía a llorar y en el momento, mi tía me había enseñado que cuando era el momento de la elevación, le pidiera a Dios que todo lo que yo pidiera en el momento se cumplía. Entonces yo solo tenía aquí. Y yo le dije, quiero cambiar mi vida, ¿me ayudas? No sé cómo, ¿me ayudas? Quiero cambiar. Y salgo de esa Eucaristía y se me acercan 3 jóvenes y me dicen, hola, ¿cierto que tú estuviste en el retiro? Ya han pasado por ahí 3, 4 meses del retiro. Y yo le dije, sí, ¿ustedes quiénes son? Ah, nosotros servimos en ese retiro y te queremos invitar a unas coinonías. Y yo empecé a llorar y ellos se quedaron como, ay, ¿qué le dijimos de malo? Y era que ellos eran mi respuesta. Ellos no lo sabían, pero eran mi respuesta. Entonces yo empiezo a ir a esas coinonías y empiezo a cambiar los amigos. Voy a los grupos de oración, siempre que iba lloraba muchísimo, eran llantos bastante desgarradores desde lo más profundo y digamos que empiezo como todo ese proceso y entonces me hablaron de la castidad y me hablaron de Dios y entonces yo quería una vida diferente y me decían que había que pedirle a Dios el novio y que había que pedírselo con lujo de detalles y yo, bueno, entonces yo empecé y yo creo que ya por ahí un año en ese proceso porque en la comunidad habían amigas que llevan 3, 4 años pidiendo el novio en San José y yo, ay no, y yo decía, Dios mío, me va a tocar esperar tanto porque me parecía, o sea, yo necesitaba efectivamente a alguien, era la verdad porque aunque estaba viviendo algo muy lindo, nunca había tenido a alguien para el que yo fuera importante. Entonces, ¿cómo les parece que llega el que ahora es mi esposito? Nos habíamos conocido en el colegio cuando teníamos 15 años, pero en ese tiempo yo era una fiera, entonces él se alejó de mí porque a él sí le parecí linda, pero no, a mí no, a mí me gustaban eran los grandes, los hombres, y para mí él era un niño, que porque era de mi misma edad, pero Dios permite que haya ese reencuentro, y eso fue como amor a primera vista. Él muy osado, al mes, porque es que al mes me propone matrimonio. Él pertenecía a la Y comunidad. no, no, Ah, nada, él ok. no pertenecía ni a la comunidad ni nada. De hecho, en la comunidad los líderes no querían que yo me casara. Ellos pensaban que era una locura por mis heridas, por mi historia, por todo. Pero lo que ellos no sabían era que yo le decía al Señor, así falte un minuto. Si ese no es el hombre que usted tiene para toda mi vida, desbarate ese matrimonio. Y yo sentía paz, o sea, pero yo era la loca, la que todo el mundo estaba enseñado, mi familia, Lore, eres una loca, bueno, y así. Nadie le apostó a nuestro matrimonio, nadie. A los 7 meses nos casamos y digamos, me encantaría poderles decir que ahí termina la historia y que todo fue color de rosa, pero no, porque me caso y empiezan a surgir todas las heridas, Sería. más fuerte. Entonces era una mujer demandante efectivamente, una mujer que quería eh, o pretendía ser la mujer cuerda, que no era celosa, que no sé qué, pero eso no fluía en mí, o sea, no era mi naturaleza, muy violenta, muy fuerte. Él le tocó tener mucha paciencia conmigo, pero la ventaja era que yo conocía ya de Dios, entonces era una pelea como entre todo lo que yo sentía y ir a orar
ir a hacer el rosario, ir a no sé qué, y llega algo muy lindo, que esto sí es primera vez que lo cuento, y es que un día salgo de la Eucaristía y me invitan a algo que es que la consagración a Jesús por María. Yo no tenía ni idea eso qué era. Y yo, ¿y eso qué es? No, que no sé qué. Y yo empecé a ir, y como era bastante soberbia, llego yo y el muchacho que empieza a dar la consagración no sabía ni leer bien, o yo no sé si era que estaba tan nervioso que no leyó bien. Y digo yo, así, en mi humanidad, este es el que nos va a dar la consagración y ni sabe leer. Y, y hicieron un listado de la cantidad de cosas que tenía que tener una persona es que para consagrarse. Y yo, como era yo, yo dije así, ¿y yo qué estoy haciendo acá? Entonces el señor como que se asustó, es que porque yo es que yo no tengo nada de lo que usted está diciendo ahí, nada. Me dijo, no, no, pero lo ideal es que lo tengas, haciendo la consagración, persevera. Y yo, bueno, y era muy curioso porque cada 8 días Lorena estaba ahí. A mí eso ni me gustaba, nada, pero yo estaba ahí. Y fue muy impactante porque 6 meses después de empezar la consagración, yo miro para atrás y yo digo, ¡oh! O sea, había cambiado una cantidad de cosas. Y mi esposo, aunque era un hombre católico, él era el católico como somos la gran mayoría de católicos. Entonces, yo quería vivir metida en vigilias, o sea, para mí todo lo que era oración, yo estaba ahí. Y él no lo entendía en ese momento. Y recuerdo una vez que yo llego de una vigilia a abrir la puerta y la puerta estaba cerrada. Entonces yo me voy a dormir a otro lado y al otro día me dice, o Dios o yo. Y yo me río y le digo, ay, no, Dios, Dios. O sea, yo no lo dudé. Yo le dije, Dios. Y eso fue el inicio de la conversión de mi esposo. Y él lo dice muy lindo, que yo fui con la determinación que tenía quien lo llevé a Cristo. Entonces, digamos que ya después de 3 años llegan los niños. Ya mi esposo y yo le estábamos caminando al Señor. Llega nuestro primer hijo. Al año y medio llega el segundo hijo. Y más se detonan mis heridas. O sea, yo iba batallando. Entonces Lorena quería ser la mamá perfecta y nunca lo lograba. La esposa perfecta y nunca lo lograba. Y lamentablemente, y lo tengo que decir, que me duele, pero es la realidad, hay mucha gente que más que tener a Jesús en el corazón, tiene la religión en el corazón. Entonces, aparte de todas las heridas que yo ya cargaba, me decían cosas como que si yo no me dedicaba a mis hijos era mala mamá, y yo por dentro sentía ganas de trabajar. O sea, era mi esencia, yo me enseñé a trabajar. Entonces, me vendieron la idea de que una buena mamá y una buena esposa era la que estaba ahí atendiendo a su esposo, sus hijos, teniéndoles todo al orden del día, eh, así agachadita, y esa no era la esencia. Y yo lo intentaba, pero eso no me fluía. Entonces, había momentos que yo decía, ay, no, yo quiero ser como la Santísima Virgen María y vestirme como ella y ser como ella, pero era por ese anhelo de ser isque perfecta, perfecta mamá, perfecta esposa, y simplemente intentando ser lo que no era, caí en una depresión porque siempre me faltaba Mm. y caigo en una depresión tan fuerte, pero tan fuerte, que llegó un punto en que a mí, o sea, los pensamientos eran bastante fuertes de quitarme la vida, de hacerle daño a mis hijos. O sea, eso era muy fuerte. Y, y recuerdo que un sacerdote llega, bendice mi casa y me dice, Lorena, ve al psiquiatra porque de verdad te vas a hacer daño. Y yo llamo y me dice, ah, sí señora, la cita vale tanto, y yo empiezo a gritar por teléfono, yo era ama de casa. Decir que yo era ama de casa para mí era frustrante, o sea, esa palabra era dura. Y yo no tenía un peso, entonces yo empecé a gritar y yo decía, no, yo no tengo plata, pero necesito ayuda, ayúdenme, que me estoy enloqueciendo, porque así me sentía yo, como loca. Y esa señora se pone toda como asustada y me dice,
No, señora, llame a su EPS. Y yo, bueno, y yo me quedé llorando y pues gracias a esta rueda de gente, mucha oración. Entonces una señora toda hermosa me dijo, Lore, toma sacramentales. Entonces yo me preparaba una botellita de agua exorcizada con sal y aceite, fe, y cogí toda una rutina espiritual y le dije al Señor, bueno Señor, porque claro, es más duro porque tú conoces de Dios, ya lideraba grupos, ya hacía una cantidad de cosas en la iglesia, ya la gente me veía como un referente, entonces el líder tiene que estar así. O sea, es muy duro uno expresar lo que está viviendo. Entonces, la familia perfecta, todo perfecto, y usted por dentro muriéndose y usted sin tener a quién decirle nada. Entonces, yo voy al sagrario y le digo al Señor, Señor, te necesito, ayúdame. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y hoy lo puedo decir, para mí el sagrario es el mejor consultorio que existe. O sea, y no, y sé que no es una novedad, porque he escuchado cantidad de testimonios aquí y en otras partes donde dicen lo mismo que yo acabo de decir. Y yo no puedo creer que existamos tantas personas diciendo lo mismo y estemos locos. O sea, no sabemos qué pasa ahí. Eso es algo hermosísimo. Es espectacular. Y el sagrario y la iglesia se convirtió para mí en el único lugar de descanso. A mí me tuvieron que apartar de mis hijos, todo porque de verdad llegué a un punto que era muy complejo. Entonces yo me dediqué a esa rutina solo de la oración a través del Santo Rosario, de la Eucaristía, de todo eso. Y un día recuerdo que estando en el sagrario le digo al Señor, Señor, yo no entiendo qué me está pasando, pero yo te doy gracias. Y algo pasó. Yo le empecé a dar gracias y él empezó a sanar, a sanar. Y ha sido todo un proceso. Eso ya hace muchos años atrás. Yo, digamos, de primera profesión soy diseñadora gráfica, pero siempre soñé ser psicóloga. Y nunca había, yo lo digo así, o sea, era una carrera demasiado grande para alguien tan insignificante como yo. Eso era lo que yo creía. Y tomé la decisión de estudiar psicología por un llamado. Yo empecé a decirle, bueno, señor, no me morí ni con lo del corazón, porque a los 14 años me proporcionó todo para la cirugía. No me morí con los riñones, me salvaste de una cantidad de cosas y entonces, ¿para qué me tenés? O sea, ¿qué quieres conmigo? ¿Cuál es? O sea, yo a qué vine a este mundo y empecé a preguntarle así con una locura yo creo que estaba tan intensa ya que dijo, ay, no más, respondele para que no moleste más. Y empieza de una manera hermosa, empiezan a llegar mujeres a mi vida a contarme sus historias. Y yo les hablaba de Jesús. Y después me decían, Lore, eso que me dijiste me sirvió. Entonces se repetía, yo ya tenía una vida de oración bastante intensa, gloria a Dios, por pura misericordia de Él. Yo podía pasar hasta 3, 4 horas en oración y yo me perdía literalmente y lo que viví con el Señor fue una locura. Entonces se repetía, ¿y uno cómo ora? Entonces empiezo a escribir un devocional que Él me regala el nombre A Solas con mi Padre Dios, inspirado bajo el texto de Mateo 6:6, cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Y eso era lo que yo vivía todos los días. Entonces empiezo a escribir ese devocional y es que con el objetivo de enseñarle a las mujeres a orar. Y fue muy chistoso porque era un devocional testimonial, o sea, yo no creí que era testimonial y escribiendo ese devocional yo paraba y lloraba, porque él a través de eso me sanó más y más. Obviamente yo también estuve con terapeuta, ¿cierto? O sea, todo es un paquete. No podemos tampoco negar la efectividad de la ciencia y de la terapia, ¿cierto? Entonces empiezo a escribir esto y de ahí sale, un día llega alguien y me dice, Lore, ¿por qué no haces esto con mujeres de carne y hueso? Y yo, no, qué difícil. Pero el Señor, ustedes saben que cuando el Señor pone algo, Él no descansa hasta que uno lo cumple. Entonces le obedecí. Ya hace 3 años lanzamos por primera vez el taller de A Solas con mi padre. El 22 de junio cumplimos 3 años y ha sido para la gloria de Dios lo más hermoso, o sea, el propósito para el que nací
Hemos bendecido la vida de muchos hombres, de muchas mujeres. Ahora tenemos pues un proyecto llamado Infinito Amor con mi esposo. Nos dedicamos a todo el trabajo del ser, de sanar desde la psicología y desde la espiritualidad cristiana católica. Y hacemos retiros, talleres, muchísimas cosas. Y ahí es donde sale esto que yo digo con tanta fuerza, y es que todo lo que tú vives en la vida, todo, sin excepción, hasta lo más doloroso, es la materia prima que Dios va a utilizar para que tú ayudes a otros. A mí me llegan cantidad de historias, cantidad de casos, gente que me dice, Lore, qué pena contarte esto. Y cuando me lo cuentan, nada me sorprende. ¿Por qué? Porque ya el Señor me hizo pasar por ahí. Entonces, yo me considero más que una psicóloga de libros y de teoría, aunque lo hay porque lo debe haber, como profesional lo debe haber. Siento que el Señor me pasó como por todo el fuego de una cantidad de historias para que cuando yo me siente y escuche a alguien, haya más que una psicóloga. Hay una mujer real que entienda el dolor del otro. Y es muy particular porque me llegan, la primera vez que me llegó una historia como la mía, apenas esa persona se fue, yo lloré y lloré y lloré y lloré y yo le decía al Señor, wow. Y así, entonces es una empatía real, más desde el ser. Y yo quiero contar ese testimonio porque miren, desde la psicología ustedes saben que hay grandes heridas. Yo le digo a la gente, yo las tuve todas a la N potencia y no fue fácil, fue un proceso. Ojalá, yo le digo a muchos consultantes, ojalá yo tuviera una varita mágica y te diera tin, de aquí sales perfecto, pero no. Y el Señor sí que me ha sabido llevar a mí en procesos. O sea, Él nunca me la ha dado a mí fácil, pues como ya Lore queda sana, no. O sea, a mí me ha tocado batallar bastante mi fe, batallar el creerme su palabra, el creerme que soy sana, el creerme que soy restaurada. Y el poco a poco fue simplemente sanando, sanando, sanando. Y, y tuve que, porque en los primeros años de mis hijos no disfrutaron de una mamá sana. Entonces, tuve algún día que decirles perdón. No, hice lo que pude, mis amores, yo los amo y gozo de dos adolescentes maravillosos que no son perfectos, pero con los que me puedo sentar a hablar de todo, donde aquí estoy contando mi testimonio y ellos lo están escuchando, porque nunca he pretendido negarles mi realidad. Un día estábamos en el comedor y hablando de las drogas, me dice mi hijo mayor, mamá, ¿y tú por qué sabes? Y yo, porque yo la consumí. Y él me abrió sus ojos así. Y él me abrió sus ojos así, yo sí, mi amor. Es que yo no te hablo, o sea, yo te hablo la realidad. Entonces, yo he tratado de ser una mamá presente, donde valido sus emociones, donde los escucho, donde les digo, ¿qué te pasa? Sabes que aquí estoy, sabes que está mamá. Y no sé Dios, porque yo le digo en el sagrario, son tus hijos, no los míos. Y solo te pido que si es tu voluntad los lleves a ellos bien derechitos, no como me tocó a mí, sino los lleves bien derechitos. Pero miren, hoy, hoy que cuento este testimonio, solo lo cuento para decir eso. O sea, Dios tiene tu vida planeada. Mi mamá y mi papá no me pensaron, pero Él sí. Él fue el que me formó en el vientre de mi madre y Él sabía para qué. Y por eso yo todos los días vivo en una constante entrega a Él. Yo todos los días le digo, cuando me levanto, Señor, ¿hoy en qué te puedo servir? ¿Hoy para qué te puedo ser útil? Y es impresionante porque yo puedo ir en un transporte público y serle útil ahí. Yo voy a la EPS y ahí soy útil para él me pone a hablar de él, es impresionante. Y a mí me pasan milagros todos los días en ese sentido. Y no hay una mujer perfecta, no hay una mujer producto terminado. Todos los días tengo que luchar
todos los días tengo que declarar su palabra en mi vida, todos los días tengo que decirle al cielo y gritar, es que yo soy su hija, es que él me ama, porque hay heridas. Ahorita les contaba, y lo digo públicamente porque no me interesa que sea una mujer perfecta. Decía, ¿a quién le puede interesar mi testimonio? Lo pensé, ¿a quién le puede interesar mi historia? Y, y es porque hay algo de todas esas heridas que va quedando en ti, que te hace sentir que siempre falta el poquito. Por más que te esfuerces, por más que hagas, siempre falta el poquito. Y es ir batallando todos los días. Y yo creo que esta batalla es hasta que ya parta. Yo le digo al papá, si vivir, o sea, no sé cuántos años, no sé si muchos y pocos, pero solo quiero vivir para ti. Y es mi anhelo y él sabe que no le miento, porque a veces le digo, hasta tú sabes si mi oración es hipócrita, pero yo te amo, yo le digo, yo te amo y yo solo quiero vivir para ti. Y es lo que trato de hacer todos los días. Y por eso este testimonio que espero que, si es la voluntad de Dios, pueda edificar a muchas personas. Y quiero contarles que a raíz de todo esto, Dios me utilizó como instrumento y muchos de mi familia han cambiado sus vidas y han conocido el Señor. Uno de ellos, mi mamá. Mi mamá lleva por ahí 5 o 7 años de haberse convertido y ha sido algo hermoso, donde el único interés de ambas es vivir para Cristo y servirle a Cristo. Y ver la transformación de mi mamá ha sido hermoso, porque ella misma, cuando conocí su historia, me di cuenta que ella simplemente hizo lo que podía hacer. Y seguramente mi mamita, de la que les hablé, también. O sea, cada persona hace lo que puede. Por eso nuestra misión no es juzgar a nuestros padres, pero yo tuve el regalo maravilloso de conocer la otra cara de mi mamá y de estar disfrutando de eso. Entonces, hoy también le doy gloria a Dios y no pierdan la esperanza todos esos que dicen, ay, mi mamá, mi hermano, mi esposo, mi esposa, que no conoce de Dios, no, va a llegar el día, el Señor lo promete, cuando uno cree, Él y toda su familia será salvo. Y yo hoy gozo de esa dicha de poder estar con mi mamá evangelizando, entonces, con mi mamá, con mi esposo. Entonces, no, Dios hace todo lo que quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Simplemente tengamos paciencia y estemos todos los días firmes con Él. Ay, qué belleza. Ay, Lorena, bendito Dios. Casi acabas con mi corazón. No nos diste ni espacio para No, respirar. me No, tienes Hablo sudando. mucho, me emociono. No, no, es porque nos tienes es atrapados en hermoso, esta historia tan fuerte. es hermoso porque yo sentía en mi corazón súper apretado cuando contabas todo eso. Yo me imaginaba a esa niña, esos dolores. Yo sentía, ay, bendito Dios, ¿cómo puede un ser humano soportar tanto? Y luego cuando llegas a todo el consuelo del Señor, ay, es como si el corazón volviera y se relajara. Fue muy hermoso escuchar tu testimonio. Y te quiero decir algo, bueno, a todos. Ahora, antes de grabar este testimonio, yo estaba tirada en la cama. O sea, yo le decía a mi esposo, yo no sé qué me pasa. O sea, No este vamos a poder testimonio casi no grabar. se graba. Y ahora entiendo, a mi esposo se hace al lado en mi cama y siempre que yo estoy así, porque soy súper sensible para todo eso, hace higiene espiritual. Y ahora entiendo, Lorena, tu testimonio Mucho con gusto. todo lo que nosotros conocemos, con nuestros consultantes también. Necesitamos estos testimonios. Necesitamos que las personas escuchen que Dios todo lo hace nuevo. No importa, mira, ya se dieron cuenta que Lorena, por bendito Dios, yo no había ni escuchado que una mamá se tomara un veneno embarazada. O sea, bendito Dios, desde el vientre materno
una persona tan supremamente herida durante su vida y ahora escucharte con esa sonrisa, ese gozo, esa alegría. Dios todo lo hace nuevo. No se desanimen, no dejen de creer que Dios, por encima de Dios no hay nadie. Tú eres el hijo, la hija más amada de Él. Entonces, este testimonio de verdad que yo sé que así como a nosotros, como a mi esposo y como a mí, va a tocar muchos corazones el Señor a través de ti, Lorena. Y otra cosita que quería decir, Amén. es que me quedé callada mucho tiempo. Otra cosita que quería decir es que también me alegra mucho que, que estés contando todo lo que haces, porque también necesitamos personas que estén trabajando para el Señor y en profesiones como la nuestra, pero de recta doctrina. Porque Amén. ahora estamos inundados de mucha confusión, de mucha nueva era. Entonces, qué rico, no sé si puedas también contar así brevemente. Entonces, tus talleres son presenciales, son virtuales, tus redes, porque yo sé Claro. que van a empezar a preguntar. Pues sí, vean, nos pueden seguir en Instagram en infinitoamor.sana. Nosotros hasta el momento hemos trabajado mucho presencial. Apenas estamos aprendiendo porque todo es un aprendizaje. Todo esto de la virtualidad. Entonces, próximamente vamos a lanzar cosas virtuales. Por ahora todo lo hemos hecho presencial. Tenemos ahorita retiro 28, 29 y 30 de junio, un retiro que lo creé en oración, se llama Sanando mi vida y es desde el vientre materno, pasando por todas las etapas de la vida. Y bueno, ahí estamos. Si las personas nos siguen, si puedo dar el número de teléfono, ustedes me Claro, pues, no sé si de pronto la inundan, más fácil el que quiera escriba o bueno, que lo por ponga, Instagram. o lo pones, lo que tú porque quieras. sí, lo quieres Ah, poner, si quieres ponlo. pues Dale. bueno, el número de teléfono es, pues el del proyecto es 305-465-5472 y en Instagram como infinitoamor.sana. Y bueno, y ahí estamos para la gloria de Dios, sirviéndole a todo el que él quiera. Qué Ay, belleza, Lorena, Lorena. no, qué Hermoso. belleza, Dios te pague, tenemos que ir, nosotros no queremos ir para todos los retiros y meternos a todo. Yo siempre les digo a las personas, Lorena, vean, por curiosidad, váyase para un retiro. Así Ay, sea sí, por curiosidad. ¿A ustedes sí. no les parece que es muy hermoso que en 2, 3 días una persona salga con el rostro transformado, el corazón Total. livianito? Váyase para allá, así sea por curiosidad. Nosotros amamos, yo les digo, a cualquier retiro que ustedes vean, congreso, libro, taller, que ustedes sientan que eso los va a edificar, que los va a nutrir, que los va a hacer crecer. Vayan, De recta doctrina. de recta doctrina, eso sí, Y ese revisen. retiro es muy hermoso porque es un retiro experiencial. Entonces no te vas todo el día a sentar a escuchar charlas, sino que a través de las experiencias vas comprendiendo cada etapa de tu vida y te vas dando cuenta de las heridas que se gestaron ahí. Y todo es entregándoselo al Señor, o sea, para que sea, Él es el mejor sanador. Nos utiliza a nosotros como psicólogos y a tanta gente para ayudarlo, pero yo, de hecho, en Instagram en estos días puse un videito y quiero decir algo, Ana, que cuando escuché cómo el Señor te llamó a hacer esto, yo me impacté, que porque te lo dijo en el baño y yo, wow, Y tú porque también. a mis mejores momentos han sido ahí, o sea, yo le decía a la gente, yo no tenía dónde orar, entonces yo me encerraba en el baño. Y en estos días, estando en el baño, surge un video que está en el Instagram de un psicólogo que escuché que dijo que si metíamos a Dios en los consultorios ya no era psicología. Y ahí cuento toda la reflexión desde Pablo, desde los apóstoles. Entonces, miran que es muy lindo porque yo pienso y soy una mujer que ama la ciencia, ama la psicología, pero para mí un psicólogo sin Dios, y seguramente muchos van a decir, pero un psicólogo sin Dios para mí se queda a medias, o sea, Corto.
Cortico. Yo lo que he vivido desde la terapia con Cristo, yo no lo he visto en ninguna otra parte. Y bueno, y seguramente muchos no estarán de acuerdo con esto, pero los que hemos vivido a Jesús sabemos que es así. Es así. Tienes Yo toda la también, yo razón. tengo historias con eso que ni te imaginas. Pero bueno, Lorena, nos encantó tenerte en casa. Muchas gracias por haberle dado ese sí al Señor, porque yo sé que no es fácil. Nosotros sabemos que no es fácil, pero que el Señor derrame muchas gracias y bendiciones sobre ti, sobre tu familia, por esto que estás haciendo por las almas. De verdad que sí. Aquí cuentas con un par de amigos. Si sos de Medellín, seguro nos conoceremos. Ay, Un qué abrazo rico. grande. Dios te bendiga y a todos no se les olvide compartir. Ay, Tú no sí. sabes a quién le puede llegar esta historia que la necesite escuchar, que haya pasado por esto y diga, esto no es posible sanar. Sí es Sí, posible. es posible. Entonces compártelo. Si quieres regalar tu testimonio, nos escribes a regalametuhistoria@gmail.com. Lorena, un besito grande. Nos vemos. Muchas gracias a Ojalá muy ustedes. Gracias. Dios pronto. me los bendiga. Amén.